Bueno, la pregunta inicialmente plantea un escenario que es un poco difícil de abordar porque luego de la firma de los acuerdos, en este momento podríamos hablar de un posacuerdo y no de un posconflicto, porque las realidades colombianas, las realidades sociales, políticas nos han demostrado que el conflicto continúa e incluso que en algunas zonas y por ciertas decisiones se ha afianzado. Entonces, desde esa perspectiva, pensaría que no podemos estar hablando de un marco de posconflicto, sino más bien un marco de posacuerdo. Ahora bien, ¿cómo se fomenta la paz, la diversidad, la identidad? Bueno, desde esa perspectiva pienso que superar, o bueno, hablar de paz no es simplemente hablar de la ausencia de guerra, sino también es empezar a entender que es el superar todas estas fallas estructurales que fomentan que haya desigualdad, que fomentan que haya discriminación a la diversidad, que haya pérdida de identidad de ciertos grupos raizales o de ciertos grupos que digamos que al no ver garantizados sus derechos o son exterminados o terminan siendo relegados dentro de la misma sociedad y dentro del mismo Estado. Entonces, desde esa perspectiva, la paz se construye es a partir de lograr que todas las personas, sean diversas, sean diferentes, sean de distintas identidades, logren cumplir o logren satisfacer todas sus necesidades y todo lo que implica el buen vivir o una buena vida para una persona. Entonces pienso que es desde esa perspectiva que debemos pensar en fomentar la paz, en cómo superamos las desigualdades, cómo superamos pienso que todas estas facciones que vuelven a los indígenas los más pobres, con menos educación, o sea, cómo potenciamos que ellos no accedan a la misma educación que el resto de nosotros, pero sí puedan acceder a un sistema que les permita mantener su identidad, su diversidad, pero a la vez poder satisfacer y poder autodesarrollarse y desarrollarse como grupo, como colectividad dentro de la misma sociedad. Entonces, desde esa perspectiva es que yo pienso que se debe empezar a fomentar la paz, entendiendo que no es simplemente la ausencia de guerra, sino la superación de todas aquellas barreras que vienen impuestas con el mismo sistema económico, con el mismo sistema político, con las decisiones, con quienes están en el poder, con quienes ostentan la riqueza en el país. Yo creo que deberíamos partir primero de un análisis de cómo entendemos los medios actualmente, es decir, los medios a quienes responden. Los medios actualmente entendemos que responden a un gran conglomerado de empresas y multinacionales que tienen como el Grupo Prisa, RCN, Caracol, Águila Lule, hablando aquí como ya sentada en la situación colombiana, quienes tienen el poder de tener voz en los medios de comunicación, de influenciar en las decisiones políticas de ciertos países. Entonces desde ahí partimos que no existe ningún discurso, como se quiere legitimar, de imparcialidad o de neutralidad, que es algo que nos van enseñando en la academia, en la comunicación, en los medios de comunicación. Se dice que existe neutralidad o imparcialidad. En la academia eso queda totalmente descartado en los hechos y en la práctica. Partiendo de ese análisis podemos entender que surjan estas preguntas. Entonces, ¿cómo lograr que los medios de comunicación contribuyan a la convivencia y al respeto a la diferencia y la diversidad? Y no busquen legitimar o innatar la violencia. Actualmente en Colombia los medios de comunicación tienen una narrativa y un discurso y un relato de la narcoviolencia. Entonces vemos novelas donde hablan de las muñecas de la mafia, sin tetas no hay paraíso, y van legitimando esa otra edad que se debe tener o ese estatus que se debe lograr de la clase baja. Entonces lo máximo que puede lograr la clase baja es que las mujeres de clase baja lleguen a la prostitución, lleguen a ser tratadas de mujeres, o los hombres terminen siendo sicarios, terminen siendo narcos. Entonces van creando como ese imaginario de cómo tiene que comportarse la clase baja y cuál es lo máximo a lo que pueden lograr llegar de vida digna, si se le puede decir que eso es un tipo de vida digna. Desde ahí se va fomentando esos círculos de violencia, esos imaginarios de violencia, y van recrudeciendo esos cinturones de pobreza que hay en las ciudades, en la periferia. Más que todo en la periferia es muy diferente el nivel de violencia que se da en las ciudades. Entonces desde ahí partimos que si tenemos esos relatos, esas narrativas que se van repitiendo constantemente en las novelas, que se va repitiendo en los noticieros, que se va repitiendo en todo el contenido que recibimos tanto de noticias, periódicos y la radio, entendemos que es evidente que tenga que surgir estas preguntas porque no lo hay. Ahora, ¿cómo lograr
con esa situación actual y con este análisis que entendemos de que el sistema actual hace que los medios actúen así y que nos surjan estas dudas, tendríamos que hablar entonces a un segundo paso de este análisis, y es valores, antivalores y otredad negativa. Lo que nos construyen como valores en verdad son antivalores. En verdad nos están diciendo que la sociedad, que la democracia colombiana tiene que actuar así porque es que esto es lo normal, porque es que así son. Entonces hay que ser un ampón, entonces el antioqueño es la persona más arrecha, el más vivo. Nos van creando como esa cultura de ser el traqueto, el narco, el vivo, el que es vivo, el que es... que por eso dicen que el antioqueño pues es la raza antioqueña, la superioridad, porque son muy inteligentes, son muy vivos, son muy echados para adelante. Y en verdad son una construcción de antivalores los que nos están formando y que nos venden como valores. Y en ese mismo discurso vemos cómo se va creando una otredad negativa. Entonces el que no tenga estos valores, quien no entre en estos valores, termina siendo lo negativo. Entonces, por ejemplo, si en esos valores negativos nos dicen que es normal, por ejemplo, respetar la democracia, así vea que Álvaro Uribe Vélez tiene investigaciones por falsos positivos y por ejecuciones extrajudiciales, si sale una marcha a decir que eso no es verdad, terminamos siendo los de esa marcha vándalos, guerrilleros, como lo mismo que ha hecho Álvaro Uribe en los ejercicios que le hacen de protesta, por ejemplo en Itagüí o en Bogotá. ¿Cuál es la respuesta de Álvaro Uribe? A mí los que me dicen que soy un paraco son las FARC. A mí los que me dicen que soy un paraco son la guerrilla. Entonces van creando esa otredad negativa de lo que se entiende por diversidad, por pensar diferente, por pensamiento crítico. ¿Y cómo solucionar esto? Hay dos vías. En mi análisis creo que hay dos vías. La primera, si queremos recurrir a lo institucional, entonces debemos aplicar una política de medios, hacer una veeduría, una vigilancia constante por medio del Ministerio de las TIC para ver cuál es la calidad de contenidos que se están dando en los medios de comunicación. Eso recurriendo a la vía institucional. Por ejemplo, una experiencia de recurrir a esa vía institucional es la Cumbre Agraria. La Cumbre Agraria Campesina es una experiencia que hubo organizativa a nivel nacional, donde diferentes sectores agrarios, campesinos, étnicos se reunieron, se organizaron y sentaron al gobierno. En este caso sentaron al gobierno de Santos, y en el gobierno de Santos estaban proponiendo que dentro de la mesa de negociación y el pliego de exigencias que estaban teniendo hubiera un punto de los medios de comunicación. Era... se me acaba de olvidar el nombre del punto, pero era como pedir un espacio que tuvieran este sector de la población, el pueblo, tuviera un espacio en los medios de comunicación nacionales. Entonces, tanto a nivel televisivo, en campo electromagnético, como también radial y como también en la imprenta, en el periódico. Se estaba llegando a unos tipos de acuerdos, se estaba alcanzando algo, pero eso terminó cuando llegó el gobierno de Duque. Llega el gobierno de Duque y se cae la mesa entre la Cumbre Agraria y el gobierno. Hasta ahí llegaron las negociaciones. Duque no quiso volver a sentarse a negociar con la Cumbre Agraria, no le interesó, no lo veía importante, y entonces hasta ahí llegan las negociaciones. Pero fue una experiencia de cómo el pueblo organizado, experiencias organizativas populares, podían exigirle sentarse con el gobierno y mirar cómo vea, cómo vamos a hacer para repartirnos estos espacios comunicativos. No solamente estaban exigiendo espacios en los medios de comunicación, también estaban exigiendo que les dieran las garantías, las herramientas y la formación para poder ejercer estos espacios en los medios de comunicación, porque es que no basta con que a mí me den que yo vaya a la emisora WIS a tal hora y hable. No, si yo no tengo el conocimiento, si no tengo la formación, si no sé utilizar las herramientas, no me sirve de nada que me den el espacio. También es garantías para que eso se pueda ejercer, para que de verdad pueda haber un verdadero ejercicio de comunicación. Entonces hasta ahí llegó. Y otra experiencia de otra vía que mi análisis creo que puede ser posible es el poder popular. Entonces, si ya la Cumbre Agraria vio que recurriendo a lo institucional, que tratando de hablar con el gobierno, que tratando de negociar, no hubo forma de que hubiera un consenso, de que de verdad se aplicara esa democracia que se dice que tenemos acá en el país, entonces recurrir a la formación del poder popular. Es decir, en el Catatumbo existen emisoras comunitarias. Allá los campesinos y las campesinas se organizaron y crearon emisoras comunitarias. Se formaron ellos mismos, buscaron las herramientas ellos mismos y montaron los espacios ellos mismos. Acá a nivel regional, lo que es CESAR, Norte Santander y Santander, existe un periódico que se llama Lucha y Siembra.
Lucha y Siembra es un periódico donde no periodistas van al paro o van a la marcha o van a no sé qué de los campesinos que hacen, no, son los propios campesinos que se organizaron, que crearon un periódico y ellos mismos dicen, vea, es que en la marcha pasó esto y esto y esto. No son experiencias de afuera que van a, sino la propia experiencia va a visibilizar lo que hicieron. Entonces son esos ejercicios de poder popular, de comunicación popular y alternativa que se van gestando desde la propia organización que se da a la comunidad, que se da al pueblo, que se da al territorio, para generar comunicación que contrarreste a esos antivalores que actualmente el sistema tiene. Y esa otredad negativa, contrarrestar esa narrativa de otredad negativa, que es que el campesino es un guerrillero, que es que el estudiante es un vándalo. Entonces va contrarrestando poco a poco ese cerco formativo e informativo que se va generando de lo que es o no es, de lo que es legítimo y lo que no es legítimo, de lo que es legal y lo que no es legal. Y ya como para concluir es la pregunta de cómo lograr que los medios de comunicación contribuyan a la convivencia. La única opción que yo propongo que para lograr eso es construir nosotros propios los medios. O sea, si vemos que actualmente no nos dan las garantías, si vemos que actualmente es muy difícil lograr por la vía institucional que estas narrativas cambien, nosotros mismos creemos nuestros propios medios de comunicación, nosotros mismos demos la disputa comunicativa, hegemónica, demos la batalla de ideas, ese sentido común que se va arraigando de lo que es o no es. Entonces esa es la propuesta, cómo lograrlo, que nosotros mismos empecemos a generar medios de comunicación y producción periodística que contrarresten lo que actualmente hay, porque ya se ha dado la experiencia, ya han habido los ejemplos de que recurrir a la institucionalidad es una falacia. Es importante analizar que a nivel académico y en la sociedad en general se perciben las víctimas de diferentes formas. Hay quienes las identifican como personas pasivas, a las cuales pues entran dentro de un proceso de reparación y pues su papel queda como el de recibir. Hay quienes más bien nos posicionamos en el tema de la víctima como un actor activo, protagonista de todo el proceso, que pues es víctima en el marco del conflicto porque un hecho victimizante, ¿sí? Una violencia ejercida hacia ella. Entonces me parece a mí que en tema identitario creo que lo primero que hay que reconocer en una víctima es su historia, el contexto, el hecho real, sin parcializarlo, sin sesgarlo, y digamos que pueda esa misma persona analizar, digamos, el contexto, las razones, las causas, ¿sí? Que originó que ocurrieran estos hechos. Considero que en el tema identitario es fundamental la organización de las víctimas, o sea, después de comprender todo esto, reconocer que hay otras víctimas, que hay un origen que es sistemático, o sea, y me parece importante el tema de la organización porque va a permitir que se encuentren y que compartan un objetivo, un interés común, ¿sí? Por ejemplo, creo que se ha afectado mucho lo identitario en el tema de las víctimas porque han sido manoseadas por diferentes procesos, personas, instituciones del Estado. Entonces, me parece importante que sea un proceso autónomo, lo organizativo, que se plantee, digamos, creo que el papel también de víctima se vuelve activo cuando uno asume, digamos, un rol político, ¿sí? De transformación de su situación y de la sociedad en general. Pues porque al final de cuentas las causas precisamente son los problemas estructurales que tenemos en este país. Entonces, pues en la parte de identidad me parece importante, a pesar de que hay personas que se plantean que el tema de víctima, victimizarse, o sea, uno mismo llamarse víctima, pero creo que también eso depende de cómo uno lo asume, tanto su historia, el hecho y digamos qué hace para solucionar, digamos, esa situación. Entonces, en muchas ocasiones me parece a mí que es muy importante la organización, encontrarse con otras víctimas, digamos, la reparación. Hay una que nos ofrece la institucionalidad, pero es importante, digamos, que en ese proceso siempre esté acompañado por la misma organización, porque en muchos casos se revictimiza, no se dan soluciones viables. Entonces, considero que en la lucha por la justicia, la verdad, las garantías de no repetición, digamos, el papel de las víctimas creo que juega, digamos, un papel más importante cuando por lo menos se asumen desde ellas, digamos, esas exigencias, sí, que no esperan a que solamente la institución pues
garantice todo el proceso, sino que asume esa lucha constante, y más porque nos encontramos en un escenario de impunidad. Entonces, pues aunque no debería haber algo identitario de víctimas de conflicto armado, pues al final de cuentas las existen, y creo que pues, como decía anteriormente, deben tener un papel activo de transformación, de organización, de mirar cómo se piensan su quehacer también desde ya el papel cuando uno se asume como víctima, y pues más o menos eso diría.